último trámite, la Sala del Senado despachó el presupuesto 2019 sin contemplar recursos para gastos reservados a Carabineros. Senado respalda a Carolina del Oro Crespo como nueva integrante del Consejo Nacional de Televisión. Comisión de Medio Ambiente despachó proyecto que busca regular la contaminación lumínica en Chile y proteger la astronomía. Bueno, y como lo veíamos en los titulares, finalmente el Congreso Nacional despachó el presupuesto año 2019, se aprobó así el informe de la Comisión Mixta y algunos cambios importantes, sobre todo con los gastos reservados a Carabineros. Todos los detalles se los vamos a preguntar en vivo y en directo a nuestra periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, un amplio debate que se dio durante esta jornada en la sala de sesiones, porque tú, como ya lo decías, se despachó finalmente el presupuesto correspondiente al año 2019. Fue una amplia discusión que, recordemos, se prolongó por varias semanas acá en el Congreso Nacional, trámite que se llevó a cabo tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. De hecho, ayer finalmente concluyó su jornada la Comisión Mixta, que fue la encargada de resolver los puntos de discrepancia que surgieron durante la tramitación, y durante esta jornada fue aprobado primero en la Cámara de Diputados y hace muy pocos minutos fue aprobado también acá en el Senado. Yo te decía que hubo puntos de discrepancia durante la discusión que fueron precisamente los motivos de los argumentos y las observaciones que se entregaron durante esta jornada en la sala de sesiones. Por ejemplo, algunos de los puntos que se abordaron durante este día y que quedaron también en lo que es el informe de la Comisión Mixta fue lo que tiene que ver, por ejemplo, con los gastos reservados del Ejército. Aquí en este punto finalmente los valores fueron reemplazados a través de una indicación. También se pudo conocer un poco más acerca de lo que el punto del fortalecimiento de la educación pública. Esto va precisamente en la partida de educación, donde a través de una indicación se ha garantizado el financiamiento para la continuidad de estudios, por ejemplo, de aquellos alumnos que habían perdido la gratuidad. Esto se hace a través de una reasignación de recursos que se pueda hacer en las universidades de un 30% y que pueda también ir dirigida a financiar, por ejemplo, becas internas o también becas especiales para aquellos estudiantes. En este punto precisamente se hizo un hincapié porque algunos parlamentarios dijeron que harían una reserva de constitucionalidad porque a pesar de que se aprobó, ellos señalan que no sería una labor de los parlamentarios, sino que más bien del Ejecutivo, lo que tiene que ver con la reasignación de recursos. Otro de los puntos también que fue abordado tiene que ver con la norma de las manipuladoras de alimentos dependientes de Junaep. Acá se estableció que la misma ponderación va a ser para todas las regiones, se va a igualar. Y lo último que, digamos, ha sido el punto más conflictivo de la jornada que se ha dado también en la discusión anterior, tiene que ver con los gastos reservados de Carabineros, porque acá la Comisión Mixta finalizó ayer y finalmente no definió un monto específico para esto. Recordemos que en el Senado se rebajó a $1 y en la Cámara de Diputados se habían asignado otros recursos. Sin embargo, durante la jornada de ayer, la Comisión Mixta no entregó una propuesta tampoco por parte del Ejecutivo y esto fue aprobado entonces sin una propuesta, quedando finalmente la glosa sin monto. De esta forma entonces es aprobado el presupuesto y precisamente esta parte que corresponde a los gastos reservados de Carabineros. Acá hay dos versiones al respecto que aún no se ha dado a conocer, por ejemplo, cuál va a ser la que se va a tomar en este caso. Por una parte, parlamentarios de la oposición señalan que esto se rige y se define a través de la tramitación del presupuesto cada año, lo que tiene que ver con los gastos reservados de Carabineros por la ley 19.863 y que no existiría un monto mínimo en el cual se deberían regir. En este caso, recordemos, no se aprobaron los montos y por parte del Ejecutivo se señala que sí habría un piso mínimo y que esto se establece a través de la Ley Orgánica de Carabineros. Finalmente eso podría ser entonces lo que podría regir para el próximo año 2019. Son informaciones preliminares que se han obtenido hasta este momento. Yo los quiero invitar ahora que escuchemos declaraciones que surgieron durante el desarrollo de la sala de sesiones. En el trámite en el Senado se hizo una indicación para las universidades que son las privadas del CRUCH y se estableció que van a poder usar los excedentes del Fondo Solidario, entre otras cosas, para financiar el diferencial que va a surgir de estos alumnos que pierden la gratuidad y van a financiar su estudio con el Fondo Solidario.
Lo que se hizo en la comisión mixta en voto dividido es poner esta misma glosa para las universidades estatales. Esa fue la materia de discusión, una discrepancia, uno de los senadores hizo reservas de constitucionalidad en esta materia. Por iniciativa parlamentaria se agregó que este fondo se pueda destinar a becas internas o créditos especiales para estudiantes regulares, hasta un 30%. Y nosotros tenemos la convicción, presidente, de que una norma de esta naturaleza es administración financiera del Estado y que solo se puede incorporar por la vía de indicación del Ejecutivo. Situación que en este caso no ha ocurrido. Y tal como lo hice ayer en la comisión mixta, presidente, hacemos reserva de constitucionalidad porque se aparta de nuestras obligaciones establecidas en el artículo 65 de la Constitución Política. Y el segundo punto, a mi juicio negro, tiene que ver con el tema de los gastos reservados de Carabineros. Porque aquí, si yo hubiera oído, presidente, alguien que hubiera dicho, no es necesario un gasto reservado en Carabineros, no tienen que tener gastos reservados, yo encuentro que es una discusión legítima. Pero yo nunca oí eso. Oí más bien que siendo necesarios los gastos reservados, había que dar una señal. Eso es lo que se planteó, una señal política. Y yo creo que las señales se dan de otra forma. Se dan a través de la justicia, o sea, hay algún tipo de accionar delictual de Carabineros, a través de cambios legislativos respecto de la gestión. Tenemos entonces una ley orgánica constitucional posterior a la ley, a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y por lo tanto esa es la que debe regir. Se fijaban por decreto supremo hasta el 2003, se fijan por la ley de presupuesto ahora, por lo tanto es perfectamente legítimo decir que un acto de administración no constituye ya un límite para el legislador. El legislador cambió el sistema y es lamentable que se insiste en ignorar los efectos jurídicos de la ley 19.863 y sus articulados, que dispuso que la ley de presupuesto fija anualmente los gastos reservados sin piso como era antes. Escuchábamos en las declaraciones entonces parte de las intervenciones de los dos temas que generaron mayor discusión durante esta sala de sesiones, la tramitación que se dio, la última parte del presupuesto 2019 que se dio durante esta jornada. Uno que tiene que ver con la reasignación en educación para el Fondo Solidario y lo otro que tiene que ver con los gastos reservados de Carabineros. Se aprobó, Betsabe, entonces el presupuesto 2019, 33 votos a favor fue el resultado final que se dio acá en la sala de sesiones. Ahora habrá que ver qué va a pasar, eso sí, con los gastos reservados de Carabineros, porque como te decía, por una parte se señala que habría una ley que permitiría que el Congreso fijara sus montos, pero por otro lado estaría la ley orgánica de Carabineros, que según integrantes del Ejecutivo y también del oficialismo sería lo que establecería en estos casos un piso mínimo, así que vamos a quedar bien atentos a lo que ocurra al respecto. Perfecto, Valeria. Gracias por tu informe de lo que pasó hoy en la sala. Se despacha entonces de esta forma, como bien dices tú, el presupuesto año 2019. Yo los invito a que profundicemos, Valeria, con la página del Senado.cl, que está con la información del momento más detalladamente sobre el despacho del Erario Nacional. En su trámite final, el Senado se pronunció sobre el informe que propuso resolver las discrepancias surgidas en la tramitación de la ley del Erario Nacional. Vaya ahí a senado.cl, conozca más información de la tramitación que se realizó en el Congreso Nacional, el informe de la Comisión Mixta, por ejemplo, conozca cuándo ingresó este proyecto, cuándo era su fecha límite y todos los detalles de lo que pasó con Carabineros de la Nación. Con esto, Valeria, nosotros nos despedimos. Te agradezco por la actualización constante de este tema. Fue una jornada bastante intensa, la última ya de este presupuesto año 2019. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar radicalmente de tema, seguimos avanzando en otras informaciones legislativas, en lo que está pasando con el proyecto sobre segundas nupcias en la Comisión de Constitución, porque ya se fijaron diversas audiencias sobre este proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite. La Comisión de Constitución se encuentra ahora analizando en particular este proyecto que termina con los impedimentos para contraer segundas nupcias. La iniciativa que está en segundo trámite deroga la norma que prohíbe a la mujer embarazada cuyo matrimonio ha sido disuelto o declarado nulo
volver a casarse antes del parto de los 270 días subsiguientes al término de la relación matrimonial si no hay señales de embarazo. Asimismo, reduce de 180 días a 168 días, 24 semanas anteriores al parto, el tiempo mínimo de gestación establecido para que opere la presunción de derecho del padre sobre el momento en que se produjo la concepción. De este modo se amplía el periodo dentro del cual se aplica la presunción, permitiendo con ello incluir los nacimientos prematuros. Es justamente en este tema que algunos legisladores tienen dudas y por eso han citado a médicos, audiencias a la Comisión de Constitución y abogados expertos en la materia. Pasemos a escuchar al senador Felipe Arboe, quien explica un poco la postura que tiene la instancia legislativa ante este proyecto. El Ejecutivo manifestó su intención de sacar este proyecto. Nosotros le manifestamos que estábamos disponibles, pero que necesitábamos escuchar a algunos profesores de Derecho Civil y también algunos médicos, porque la evolución de la ciencia, por ejemplo, en el nacimiento de prematuros, no está considerado. Entonces, cuando se establece que el plazo mínimo de gestación es 168 días, la pregunta es, y hay una presunción de derecho respecto a la paternidad, la pregunta es ¿qué hacemos con un bebé que se gesta y nace con anterioridad a los 168 días? Porque recordemos que estas normas son muy antiguas, donde no había fertilización in vitro, donde no había incubadoras, por ejemplo. En consecuencia, vamos a incorporar también la mirada médica en esto. Y la Comisión de Medio Ambiente despachó a la sala el proyecto sobre contaminación lumínica. ¿De qué se trata? Lo revisamos en el siguiente informe. Es una localidad que al año tiene 270 noches despejadas, según un estudio del Departamento de Astrometeorología. La comuna de Calle Larga, en el Valle del Monte de Aconcagua, cuenta con una de las vistas más privilegiadas, algo que desde el año 2009 han querido potenciar con la instalación del Observatorio Pocuro. A través de programas escolares y comunitarios se han dedicado a explorar el campo astronómico. En un país que es la capital mundial de la astronomía, donde tenemos los mejores cielos del mundo, creo que un potencial extraordinario desde el astroturismo, no solo desde la perspectiva medioambiental o científica, sino que como recurso económico, que también hay que verlo desde esa perspectiva. Observatorios como estos son precisamente los que se quieren proteger a través de una modificación a la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. La idea es que los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas de desarrollo astronómico deban someterse a un estudio de impacto ambiental. La propuesta ya fue aprobada en su discusión en particular por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Porque nuestros cielos eran relativamente puros en ese entonces. Hoy día creo que al estar hablando de este tema nos permite tener una mirada distinta y poder corregir algunas cosas que se estén haciendo mal. Bien, de hecho eso yo quiero terminar por agradecer a esta comisión que tuvo siempre la disposición de trabajar de manera extraordinaria los lunes para que pudiésemos avanzar. Por cierto, felicitar al diputado Castro, me parece que también tuvo el apoyo del senador Proens por esta moción. Un proyecto que aseguran es primordial para mantener el astroturismo en Chile. Se estima que a 2024 el país concentrará el 70% de la infraestructura de observación. El problema es que la contaminación lumínica ya está afectando a diversas ciudades por el aumento de la luz artificial. Bien lo saben en el Observatorio Anglo-Chile Tahuatahua. Pues no existe una protección para una actividad turística astronómica. Hoy día no existe eso y nos sentimos bastante desprotegidos. Bueno, el tema también es nuestro proyecto hoy día es víctima de la creencia justamente del ordenamiento territorial rural que pasa en mi país adoptivo, que es Chile. Entonces estamos totalmente desprotegidos también por esa misma razón. El proyecto ya fue despachado para continuar su tramitación. La idea es cuidar el campo astronómico y evitar que las emisiones de luz artificial nos impidan en unos años más apreciar el espectáculo de los cielos más privilegiados en Chile. Y hoy el Ejecutivo promulgó la nueva ley sobre identidad de género que permite el cambio de sexo registral en una actividad en La Moneda.
Fue allí donde el mandatario, acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, familias y representantes de organizaciones transexuales, homosexuales, el mandatario promulgó este miércoles la Ley de Identidad de Género que permite el cambio de sexo registral de una persona, destacando que con esto se está cumpliendo un compromiso con la dignidad humana y con quienes durante mucho tiempo han sido injustamente discriminados, dijo así el mandatario. La ley va a beneficiar a las personas mayores de 18 años y entre 14 y 18 años que cuenten con autorización de sus padres y representante legal. Los menores de 14 años, si bien no podrán hacer este cambio de sexo registral, sí son reconocidos en su condición de transexual. Los jóvenes de 14 y 18 años podrán pedir la decisión de un juez en caso de no contar con representantes legales para que constate la correcta fundamentación de la solicitud y determine que cuenta con las condiciones necesarias para formular este cambio. Además, podrán acceder a programas de acompañamiento profesional. Por otra parte, la ley regula los efectos de la rectificación del nombre y sexo registral, estableciendo varias modalidades y modificaciones en el registro civil. La persona deberá ser conocida e identificada por su nombre y su condición de identidad de género. Pasemos a escuchar al mandatario. Estamos dando un paso en la dirección correcta, un paso adelante hacia una sociedad más justa, más integrada, más respetuosa y que reconozca, no solamente en la Constitución, sino que también en la vida diaria, que todos somos iguales en dignidad, en derechos y en deberes. 20:17, momento en Senado Noticias de conversar con nuestros legisladores. En esta ocasión, el senador y vicepresidente de esta corporación, hablamos de Carlos Bianchi, quien conversó con nosotros de diversos temas, contingencia legislativa sobre todo. Más detalles lo revisamos en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas, en esta oportunidad para conversar junto al vicepresidente del Senado, el senador Carlos Bianchi. Senador, ¿cómo está? Muy bien, gusto saludarte. Ayer fue una jornada bien particular. Usted tuvo la iniciativa de citar al comandante en jefe del Ejército a la Comisión de Defensa que preside junto al ministro para que dieran algunas explicaciones de este audio que se filtra la semana anterior. ¿Quedó satisfecho, tranquilo tal vez con la explicación que se da de lo que ocurre tal vez en la interna de la institución y la comunicación también que hay con el propio ministro de Defensa? Hay una preocupación que es como lo primero que se me viene en buscar mecanismos que nos permitan garantizarle al país el buen funcionamiento de una tan importante institución como son, en este caso, las Fuerzas Armadas en general, pero en lo particular el Ejército. Más allá de quedar tranquilo o satisfecho, a ver, lo que hicimos ayer fue transparentar, y agradezco además al canal del Senado, transparentarle al país una discusión que efectivamente todo el país conoció y que este Senado no podía restarse de abordarla. Cuando se le pregunta si el mecanismo de control es igual para todas las Fuerzas Armadas, él señala que efectivamente es igual. De hace más de 40 años hay un protocolo, un mecanismo que es exactamente igual y por lo tanto por eso él hizo ver que esto podía llegar a ocurrir en otras ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Fuerza Aérea o la Armada. ¿Usted se refiere al control de armas? Al control. No, al control, al procedimiento en el caso de los pasajes, en el caso de los usos, en el control financiero, etcétera, etcétera. Y yo tengo entendido que no es así. Yo tengo entendido que, en definitiva, en el caso particular de la Fuerza Aérea, efectivamente hay un mismo protocolo inicial, pero que en los últimos años se ha modificado un par de veces y hace precisamente que la Fuerza Aérea por un lado, la Armada por el otro lado, tengan menos ocurrencias o no conocidas las ocurrencias con respecto a anomalías que han sido hoy día conocidas por todo el país. Entonces, eso es necesario aclararlo. La otra reflexión que tengo es que cuando el comandante en jefe señala, mire, que para él lo grave es la grabación. Perdón, para mí lo grave fue lo que él mismo dijo. Eso reviste porque estamos hablando de quien lidera a una institución tan importante como es el Ejército para todas las chilenas, para todos los chilenos. Nosotros queremos sentirlos mucho más cerca de esas instituciones de las Fuerzas Armadas. Y quien la lidera, que tenga un desatino, una desinteligencia, una falta de prudencia total, obviamente que es preocupante y yo quisiera que eso se corrija, pero al parecer
es parte del estilo del comandante en jefe, tiene una forma de ser que no se la va a cambiar nadie probablemente a esta altura de la vida, si él no la quiere cambiar. Y ayer se demostró cuando se enfrenta con el senador Durresti. Claro. Cuando yo le pregunto al comandante, le digo, comandante, usted cuando se junta con más de 900 oficiales, ¿usted le informa al ministro de Defensa? No, ¿por qué le voy a informar? Perdón, porque las instituciones de las Fuerzas Armadas están subordinadas a la autoridad civil, o sea, ni por más ni por menos. Entonces, esas son cosas que yo pido también que la gente las entienda bien. No es que uno esté contra una institución. La institución, dejémosla a un lado. Estamos hablando del proceder de una persona, de quien lidera esa institución. De eso estamos hablando y por eso es que está necesario que todo esto obviamente se investigue, se aclare para un mejor resolver, tanto para el general, tanto para los generales, para los oficiales, para los suboficiales y para el país. Senador, bueno, esto para contextualizar un poco, esto a partir de este audio, ¿no?, que se filtra en el que él está informando a gente que trabaja, ¿no es cierto?, en el ejército, a oficiales, de la venta o eventual venta que se está investigando en la justicia militar de armas. Es un audio que se filtra. Pero yo quería preguntarle esto solo para contextualizar. A propósito justamente de todos los cambios que deberían venirse, el ministro de Defensa anunció que va a haber una modernización institucional. Tienen que fortalecerse los controles. ¿Estaría apto este comandante del ejército para llevar tal vez adelante todos esos cambios en la institución, siendo que a principios de año ya hubo toda una reestructuración de la plana mayor y ahora se filtra este audio en la interna de esta institución? Está tal vez en una posición compleja para enfrentar un futuro que además requiere tantas modificaciones. Esa es la pregunta. Si esa es, this is the question. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la cuestión. Porque hay que hablar con honestidad en esto. O sea, cuando uno ve que, primero, llegar ahí a un cargo de esa categoría es porque hay una preparación profesional, personal, humana, de todo orden. Tú eres el número uno de miles de mujeres y hombres. Diriges una institución. Ahora, como efectivamente hacia abajo hubo un cambio no visto antes, de 21 generales que salen de la institución, esto remece todo. Entonces, ahora, ¿quién tiene la potestad de cambiar o no cambiar? Es el presidente de la República. Ahora, yo creo que, si me preguntas a mí, ¿qué creo yo? ¿Que van a dejar pasar unos meses? Pues si no sería otra desinteligencia. ¿Qué es lo prudente? Dejar pasar unos meses. Que el comandante en jefe efectivamente hoy día haga todos los esfuerzos para aclarar, para buscar, tratar de encontrar mejores salidas que las que se han hecho. Pero yo creo que entre febrero y marzo del otro año podría darse algunos cambios que en el fondo permitan ahora, mientras tanto, como hubo cambios importantes de gente de más antigüedad, mientras tanto haya una preparación de quién podría liderar en el futuro al ejército. Capaz que sea así, o capaz que no. Capaz que el propio hoy día comandante en jefe, haciéndose un mea culpa profundo, fuerte, que yo no tengo dudas que quiera hacerse lo que lo ha hecho, diga, mire, un antes y un después de aquí para adelante, y yo, con esta formación que tengo de más de 40 años dentro de la institución, puedo cambiar, puedo aportar. Bueno, qué bueno si es así, pero cometer más desaciertos como esto, obviamente es impresentable. Senador, son varios los desafíos al interior de la institución y, por cierto, también desde acá, como usted lo decía, porque van a haber cambios que seguramente se van a hacer con nuevos proyectos para modernizar la institución, para el control de los gastos, en lo que seguramente usted también va a ser parte importante. Fíjate que en la modificación que estamos haciendo con respecto a la ley reservada del cobre, proyecto que tramitamos también en la propia Comisión de Defensa, uno de los ejes más relevantes es el nuevo control que va a tener la Contraloría dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Yo quiero mandarle un mensaje, si me permites, a toda la familia del país, al país en general, a todas las personas, pero en lo particular a quienes integran la familia, como se denominan, de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas. Que sientan que lo que estamos haciendo es precisamente para mejorar la institución, para acercar la institución al mundo civil, para estrechar afectos, lazos, para un nunca más en materias pasadas, antiguas, de crímenes de lesa humanidad, para entender que estas instituciones las necesitamos, son importantes para nuestro país, para nuestra defensa,
en el caso de catástrofe y tantas cosas más. Lo que estamos buscando es lo mejor y haciendo todo lo posible por mejorar todos los estándares que den más transparencia y credibilidad a estas importantes instituciones. Senador, y no es para menos después de todo lo que ha ocurrido. Le agradecemos por haber venido a conversar con nosotros sobre este tema tan relevante y que va a tener seguramente un futuro muy noticioso. Bueno, también gracias a ustedes por esta posibilidad de transmitir este mensaje a todo el país y a las regiones, obviamente. Muchas gracias a usted, senador. Nosotros ahora estamos de regreso con ustedes en Senado Noticias. Le agradecemos como siempre a nuestro periodista Julio Escobar por la presente entrevista con el senador vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi. Los invito a revivirla a través de nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y por supuesto nuestra programación el fin de semana. Antes de despedirnos, revisamos también senado.cl nuevamente con información de otro tema que sucedió en la sala. Carolina del Oro Crespo es la nueva integrante del Consejo Nacional de Televisión. Los legisladores, ahí vemos, destacaron el aporte que realiza esta profesional, considerando el rol que ha cumplido como asesora de diversas empresas desde la óptica estratégica. Así que vaya a senado.cl, conozca más quién es Carolina del Oro Crespo, por ejemplo, y cómo fue la votación en la sala de sesiones durante esta tarde. Con esto me despido, nos reencontramos, por supuesto, mañana en Senado Noticias AM. Que tengan muy buenas noches.